Con permiso, mi coronel. Se encuentra aquí el emisario chileno, Mayor Juan de la Cruz Salvo. Buenos días. Mi presencia aquí obedece a una solicitud de mi general Manuel Baquedano, invitándonos a rendirse para evitar un derramamiento inútil de sangre. Buenos días. Su mensaje es recibido. Permítame, por favor, hablar con mis oficiales. Señores jefes y oficiales, estáis llamados a decidir con vuestro voto la suerte de esta plaza de guerra, cuya custodia nos ha confiado la nación. No quiero hacer presión sobre vuestras conciencias, porque nuestros sacrificios no serían idénticos. Yo ya he vivido bastante, y mi existencia no se prolongará por muchos días. ¿Qué más puedo desear que morir por mi patria, salvando el honor militar y la dignidad del ejército comprometido en esta guerra? Esa también es mi opinión, mi coronel. ¡Arica no se rinde! Sí. ¡Arica no se rinde! ¡Arica no se rinde! Caballeros, les he dado mi respuesta. Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¡Pelearemos hasta morir! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! La respuesta está dada, mayor. Puede comunicar al general Baquedano que me siento orgulloso de mis oficiales, que Arica no se rinde y que pelearemos hasta quemar el último cartucho. Señores, mi misión está cumplida. Con permiso. Hoy quiero hablarles sobre unas palabras que, más que un simple eco del pasado, siguen resonando profundamente en el corazón de todos los peruanos. Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Estas palabras fueron pronunciadas por el coronel Francisco Bolognesi aquel 7 de junio de 1880 en el Morro de Arica, cuando la resistencia ya parecía imposible. Ante la rendición ofrecida por el ejército chileno, la respuesta del coronel no fue solo un acto de valentía, sino una declaración de amor profundo hacia algo mucho más grande: su patria. Estas palabras que hemos escuchado desde que éramos pequeños tienen un mensaje que nunca envejece. Un mensaje que atraviesa el tiempo y nos habla directamente a las generaciones presentes y futuras. ¿Qué nos dice hoy estas palabras? ¿Qué hay detrás de este fervor que, a pesar de las circunstancias más adversas, lo llevó a sacrificarse por lo que amaba? Vamos a descubrirlo juntos. Empecemos con una pregunta sencilla pero fundamental. ¿Qué es el deber? El deber, en un sentido más simple, es estar obligado a hacer algo. Pero el deber al que se refería Bolognesi no era solo una obligación legal. No se trataba de un mandato impuesto por un sistema, sino de algo mucho más profundo. Un compromiso con su gente, con su tierra, con su historia. Imaginémonos por un momento lo que debía sentir Bolognesi al mirar a sus hombres, aquellos valientes que no dudaron en acompañarlo hasta el último momento. Era un deber sagrado, un deber que trascendía cualquier norma escrita y se fundaba en lo más puro de la moral y la conciencia. Este tipo de deber no se aprende en libros, se siente en lo más profundo del ser. Y como bien lo dijo Immanuel Kant,
ante el sentimiento del deber enmudecen las más rebeldes pasiones. El deber es lo que nos mueve, lo que nos hace hacer lo correcto, aunque todo a nuestro alrededor esté colapsado. Bolognesi lo sabía bien. Ahora, hablemos de lo que es lo sagrado. En un sentido más puro, lo sagrado es aquello que merece nuestro mayor respeto, aquello por lo que estamos dispuestos a darlo todo, y esa, precisamente, fue la patria para el coronel Bolognesi. Pero, ¿qué es la patria? Para muchos, la patria es simplemente el lugar en el que nacemos, pero en realidad es mucho más que eso. La patria es la historia compartida, la cultura que nos define, las montañas, los valles, las selvas, el mar. La patria es todo lo que nos hace sentir orgullosos de ser quienes somos, todo aquello que nos conecta como pueblo, como nación. Y Bolognesi, al igual que tantos héroes de la historia, comprendió que la patria es algo por lo que vale la pena luchar, defender y sí, hasta dar la vida. Esa era la patria que él defendía. La patria que nos une a todos sin importar el lugar donde estemos o las dificultades que enfrentemos. Héroes como Bolognesi, como aquellos 300 espartanos que se inmolaron por su tierra en la Termópilas, entendían algo muy profundo. El sacrificio es un acto de amor, de lealtad y de entrega total. Y ese sacrificio no es algo que se haga con orgullo superficial, sino con la humildad de saber que lo que estás defendiendo es mucho más grande que tú mismo. Lo que hizo Bolognesi y sus soldados en el Morro de Arica fue un acto de valentía inquebrantable. No se trataba de una batalla que se podía ganar, no en términos de números, pero sí en términos de honor. Ellos lucharon por algo más que la victoria en una guerra. Lucharon por la dignidad, por su país y por las generaciones futuras. Y esos valores, los que vemos reflejados en las palabras de Bolognesi y en su sacrificio, son los mismos que hoy nos siguen guiando como nación. Honor, valentía, responsabilidad, lealtad. Esos valores son la brújula moral que nos orienta, no solo en los momentos de lucha, sino en nuestra vida cotidiana. Cuando Bolognesi dice en su carta, nunca reclames nada para que no se crea que mi deber tiene precio, está transmitiendo una lección que va más allá de la guerra. Nos está enseñando que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que recibe, sino por lo que es capaz de dar por los demás, por su comunidad, por su patria. Es imposible no emocionarse al recordar a Bolognesi y a todos los héroes que, a lo largo de la historia, han dado todo por la patria. Ellos no lucharon solo por un pedazo de tierra, sino por el bienestar de todos nosotros, por un futuro mejor. Hoy tal vez no enfrentemos batallas militares, pero enfrentamos luchas cotidianas que nos exigen el mismo nivel de compromiso y amor por lo que es justo. Y si algo nos enseñan estos héroes, es que la verdadera grandeza no está en el poder ni en el dinero, sino en ser fieles a lo que creemos, en estar dispuestos a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Así que hoy, mientras recordamos la valentía y el sacrificio de Bolognesi, pensemos en nuestro propio compromiso con lo que es importante, con nuestra familia, con nuestra patria, con nuestros ideales.
Como dijo el general Roque Sáenz Peña, compañero de Bolognesi en la batalla, los muertos viven en el recuerdo de los vivos, y a los muertos ilustres no se les llora, se les saluda, se les aclama y se les venera.